Hola, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida al podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas. Hola, te saludo con gusto. Soy David Jiménez, soy psicoterapeuta, investigador y emprendedor. Soy el conductor de este podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas. Sígueme a través de mis redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok, Dr. David Jiménez y en Facebook como David Jiménez Ideas with Power. Comencemos. Hola, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto en este episodio 2 de la temporada 2 del podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas. En esta temporada 2 de nuestro podcast hemos tratado sobre los temas que tienen que ver con las habilidades sociales. Nos hemos desde el capítulo anterior enfocado en el tema de la asertividad, el cual llevó por título Habilidad desarrollada desde el nacimiento. Se vio cómo los primeros contactos del ser humano se van reforzando a medida de que el niño interactúa, de que el bebé interactúa con otros y finalmente cómo llega a tener una exigencia más del medio social y el niño con muy pocas semanas de nacido empieza a tener un desempeño relacionado con las habilidades sociales. En este episodio 2 lo que se quiere resaltar son 7 técnicas, 7 tips, 7 consejos relacionados en cómo llevar a cabo una negociación, llegar a acuerdos de manera asertiva. Este tema no siempre es fácil, de hecho, en lo personal considero que no es un tema que se pueda llevar tan fácilmente en los primeros eventos, en los primeros ensayos que tenemos en la vida al querer negociar, defender un punto de vista y conseguir un objetivo. En algunos contextos se puede contar con la disposición de la contraparte para llegar a un acuerdo. En otras situaciones se podría tener totalmente todo de manera adversa, pero sobre todo es en estas situaciones donde estos 7 tips pudieran ser de suma relevancia para poder acercarse al objetivo de la asertividad, que es decir, de una manera clara y de una manera precisa nuestros deseos, nuestras necesidades y nuestro propósito al interactuar y negociar puntos de vista para llegar a acuerdos. No siempre se consiguen, pero el llegar a transmitir esta idea de manera clara puede dejar un gran sabor de boca y una gran satisfacción a quien lo intenta. El propósito de compartir estos 7 tips o estas 7 estrategias es que tengas más elementos para conseguir estos propósitos. Pues entremos en materia. Comencemos con el primero de los temas que yo enlisté, no en orden de importancia, sino para dar una secuencia didáctica de los temas que les quiero compartir. El primero es uno que en la literatura y en algunos otros medios de información pudieras encontrar como centrar el tema. Así, simplemente, la estrategia se llamaría centrar el tema. Esta estrategia consiste en focalizar la atención de la conversación en el análisis del tema de interés. Focalizarnos en lo que estamos analizando en una conversación. Estamos queriendo llegar a un acuerdo. No entrar en provocaciones o no saltar de un tema a otro o bien no extenderse de más en este tema. Podemos suponer algunos ejemplos que puede ocurrir.
Regularmente me gusta a mí tomar el tema familiar y el tema laboral, porque son temas en donde convivimos y negociamos con personas que son emocionalmente cercanos a nosotros. Dentro de la familia, pues es muy común que nos encontremos con seres queridos, seres amados, nuestra pareja, nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos u otros familiares o personajes importantes en nuestra vida cotidiana. Y en contextos tanto laborales y también escolares, nos encontramos aquellos personajes que por la convivencia llegamos a tener ciertos afectos, afectos positivos, una convivencia y también conocer un poco del mundo de las otras personas nos hacen ser cercanos de manera emocional. Cuando tenemos una discrepancia, un choque de ideas, dificultades para llegar a un acuerdo, eh, es doloroso al llegar a un acuerdo, sobre todo porque tengo que anteponer mi punto de vista y pudiera no satisfacer mis necesidades o bien creer que hay un cierto nivel de injusticia cuando quieren ignorar lo mío. Cuando se empiezan a dar estas discusiones o este encuentro de ideas, eh, a veces, por lo regular, alguna de las partes intenta provocarnos, intenta de manera directa o involuntaria provocarnos para perder el control y al perder el control la otra persona lo retome y finalmente que quede o un tema inconcluso o ganar ese acuerdo a su favor. A veces también lo que ocurre en una discusión o en un llegar a un acuerdo es saltar de un tema al otro. En una relación de pareja a veces recurrimos a un tema anterior en el cual el que lo saca a tema, a flote, tal vez en ese momento tuvo la razón y saltamos a un tema anterior para hacerle ver a la persona que anteriormente ha estado equivocada. Sin embargo, eso es salirse del tema. O cuando yo doy argumentos sobre el tema actual, me extiendo en demasía, desgastando el tiempo de negociación. Por lo cual, centrarse en el tema es focalizar la atención y analizar nuestro discurso y nuestra negociación para llegar a acuerdos de mutuo acuerdo donde de alguna manera nos podamos sentir satisfechos de ambas partes. La siguiente estrategia la podrían encontrar con el nombre de autorrevelación. Esta técnica de autorrevelación en los discursos o en las discusiones asertivas es hablar desde una postura individual y en primera persona. Anteponiendo la palabra yo, podemos manifestar nuestro propio sentimiento o podemos expresarnos de nuestro propio pensamiento, teniendo frases como yo siento que o yo creo que. Entonces, de esta manera se evita que el otro, que la contraparte se sienta atacada y que el foco de la conversación sea el tema y no la persona. Voy a tratar de explicarlo de otra manera. Cuando nosotros decimos yo siento que está siendo injusto o yo siento que está siendo injusta conmigo y argumentamos una situación, la idea es una percepción personal y que te estoy dando la oportunidad de que tú puedas pues hacer un debate, responder ante eso que yo presiento, pero el problema no es contigo, sino es con lo que yo siento que tú estás haciendo o dejando de hacer. A veces no es muy claro en la discusión misma, en la negociación, dividir esta parte. Sin embargo, el que emite este discurso es capaz de dividir perfectamente que el problema no es con la persona, sino con lo que dijo o con lo que está haciendo, realmente se puede disminuir la probabilidad de algo innegociable. Esta es, en general,
el propósito de este concepto de autorrevelación. La tercera estrategia también es muy interesante, también la puedes encontrar como disco rayado en conversaciones asertivas. Esta técnica consiste en repetirse una y otra vez de manera interna, o bien pudieras estar comentándolo de manera verbal, pero sobre todo de manera interna, podríamos estarnos repitiendo la frase central de lo que tú quieres negociar con la otra persona. Esto con la finalidad de no desviarnos del tema y que se pueda llegar a una conclusión de acuerdo al propósito inicial. Repetirse el propósito una y otra vez sin entrar en provocaciones puede ser que nosotros, al igual que la primera técnica de centrarnos en el tema, nos comentemos, nos repitamos, nos centremos constantemente en cuál es el propósito de la negociación. Como te decía, a veces en discusiones con gente que emocionalmente es cercana a nosotros y empezamos a sacar temas del pasado o de otros contextos, lo que lleva a esto es a un alargue. Y este alargue en muchas ocasiones desgasta la conversación y deja de ser importante el propósito con el cual nos planteamos esta plática o esta negociación, llegar a un acuerdo. Nosotros tenemos que estar repitiéndonos constantemente cuál es el foco, cuál es el propósito de ese diálogo. Vamos a pasar al siguiente. La cuarta estrategia o el cuarto tip es aquel que se llama interrogante asertivo. Este interrogante asertivo consiste en solicitar a la contraparte más información sobre sus explicaciones, sobre sus argumentos, incluso sobre sus sentimientos, para que nosotros tengamos claro a qué se refiere y qué motivó su actuar o su forma de decirnos ciertas cosas. Por ejemplo, exactamente qué es lo que te molesta de mi forma de actuar. Otro ejemplo. Me gustaría entonces que me dijeras cómo te sentiste cuando ocurrió esto conmigo el día anterior. En estas dos interrogantes, nosotros estamos dándole la oportunidad a la otra persona. Explícame, por favor, porque no me queda claro cuál es tu pensar, cuál es tu sentir y qué te llevó, qué te orilló a hacer o a dejar de hacer y qué es el motivo de la discusión o de la controversia. Aparentemente, como decía, es un tema que en la teoría y en la explicación son sencillas. Sin embargo, llevarlo a cabo, eso es la parte del reto que cada quien puede emprender cuando tiene claro este tipo de tips. Vamos con el siguiente, que es el número 5, la asertividad empática. Reconocemos el error y aceptamos la crítica a nuestros comportamientos o nuestras actitudes y nuestra forma de pensar. Ser asertivo empáticamente es diferenciar que la crítica es hacia la actitud, hacia el pensamiento, hacia lo que nosotros hicimos y no a nosotros como personas. Es muy común que recibamos una crítica y que sobredimensionemos y generalicemos que ese error que nos señalan o ese desacuerdo que tienen con nosotros implica que estén en desacuerdo con todo lo que significa ser nosotros. Y obviamente eso no puede ser, eso es un error de concepto, es un error de apreciación. Y es necesario que nosotros tengamos esta asertividad empática de reconocer que nos podemos equivocar, que es muy probable que después de esta discusión o llegar a un acuerdo, nos podemos equivocar posteriormente, pero nos quedaría más claro que si en una relación familiar, padres e hijos, de hermanos, de pareja,
el amor no está comprometido, simplemente me molestó una parte específica de tu conducta, solamente me molestó una forma en cómo tú te expresaste, pero no está comprometido el amor. Eso es algo muy importante que nos debe de quedar claros y que en las discusiones para llegar a acuerdos, esta debería de ser una de nuestras propósitos. El amor está intacto, pero hay una controversia. Vamos a solucionarla y finalmente lo demás queda intacto y podemos seguir evolucionando en este lazo emocional que tenemos ambas partes. La sexta estrategia que les quiero compartir es aquella que se llama aplazamiento asertivo. ¿Esta en qué consiste? Consiste que si en un momento de esta negociación o de tratar de llegar a un acuerdo comenzamos a perder el control, de entrada recordemos que es válido que nuestra emoción nos gane y que no estemos en condiciones óptimas de continuar negociando. En este momento el aplazamiento asertivo es decir, no me siento en las mejores condiciones, yo concerté esta cita para poder hablar de esto, pero me está rebasando. Te pido me des un momento y ustedes podrían decir la temporalidad. Dame una hora, dame un momento, dejémoslo para mañana, vamos a hablarlo hoy en la noche nuevamente. Y se deja una hora específica o un momento y un espacio adecuado y simplemente nos podemos retirar de la negociación. Son estrategias que en el discurso, como repito, no son complicados de plantearlos y de imaginarlos, pero llevarlos a la práctica a veces no se llevan al pie de la letra por diferencias conceptuales que tenemos. Hay gente que me lo ha llegado a contar en un contexto terapéutico. Si me voy, siento que estoy perdiendo. No nada más el control, sino que estoy perdiendo la batalla. Y como tal no es una guerra, es una habilidad que debemos desarrollar y entre más jóvenes sería mejor para que si no te gusta algo y eso está involucrado con el accionar y pensar de otra persona, pues lleguemos a acuerdos para que tengamos los parámetros en donde se mueve una persona y la otra. Entonces el aplazar asertivamente es una manera muy adecuada de cómo resolver una situación en más de un intento. Ya estamos aquí, lo planteamos, perdí el control, siento que no me voy a sentir cómodo o cómoda, lo dejo para un segundo momento. Entonces no es perder, no es ceder, no es darle al otro el gane, porque no es un marcador de un deporte donde es un punto o es un menos punto. No es un punto en contra ni es un punto a favor, simplemente es dejar claro que yo para negociar tengo que tener todos mis sentidos enfocados en tratar de arreglarlo mediante un acuerdo de ambas partes. Finalmente tenemos lo que yo le llamo, y también en la literatura lo pueden encontrar, como la respuesta asertiva elemental. Tal vez esta sea la más clara, la más simple, la más básica de todas las respuestas, pero también se las quiero poner sobre la mesa. Mostrar con claridad las respuestas ante la negociación o a lo largo del discurso. Tenemos que ser amables, pero también tenemos que ser firmes. Tenemos que hablar sin dudas, tenemos que hablar sin titubeos. Si hubiera dudas, si hubiera titubeos, probablemente todavía necesitamos un tiempo más para seguir discutiendo y quedar satisfechos con el acuerdo que se va a quedar. Aquí hago una pequeña pausa para llevar a la reflexión de nuestros radioescuchas de este podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas,
que podemos reflexionar y decir, estoy satisfecho con la negociación o el acuerdo al que llegamos, aunque de mi idea de arreglar las cosas no quede al 100%. El llegar a un acuerdo quiere decir que podemos ceder y ser flexibles en nuestra propuesta que más nos beneficie y darle la oportunidad que la otra persona sienta lo mismo. No es ganar a toda costa y que la otra parte pierda. Es llegar a un ganar-ganar con la idea de que las dos partes se sientan satisfechas. Por lo mismo, en este discurso, ante la respuesta asertiva elemental, debe de imperar la cordialidad, la precisión de nuestras ideas. Nos debe de quedar claro la precisión de las ideas del otro y poder ofrecer y argumentar nuestras razones, señalando de manera consistente nuestro discurso y que este discurso sea congruente también con lo que es mi conducta no verbal. Sería muy complicado decir, yo acepto todo lo que tú dices y acepto que hayas aceptado lo que yo te propuse. Si esto lo hacemos con los brazos cruzados, con una cara de desenfado, con una mirada hacia el otro lado, incluso ya en lo que se refiere a otro nivel de lectura de conductas, incluso cuando mis hombros no están alineados hacia el cuerpo o cara de la otra persona y yo me estoy alejando o yo estoy descuadrado dirigiendo mis dos hombros y tal vez con el centro de mi cuello dirigiéndome hacia otro lado, desde los expertos en la lectura conductual pudiera darse que está evadiendo, que está inconforme con la situación que se está negociando. Como les decía, es muy importante que lleguemos a un acuerdo y que este acuerdo sea ceder, ser flexible y dejar plazos de ver resultados de manera corta, a un espacio muy pronto. Todo lo anterior, como se decía, pues está en el marco de nuestros derechos asertivos. En cada uno de estos 7 consejos debe de estar imperando nuestros derechos individuales. Estos derechos asertivos que también tenemos derecho incluso a no negociar. En este momento no quiero negociar, hagámoslo en otro momento. Tal vez eso sería algo así como un aplazamiento asertivo. Tengo derecho a decidir qué hacer con mi propio tiempo y con mi propia individualidad. Sí, sí se tiene derecho. Se tiene derecho a decir que no. Se tiene derecho a decir sí, pero no en este momento. Y recordemos de cuestiones más elementales y más amplias que se tiene derecho a poder cometer un error. Se tiene derecho que uno intente hacerlo de manera correcta y necesitemos tal vez que nos vuelvan a explicar la instrucción. Tenemos derecho a renegociar lo ya discutido y sobre todo, ¿no? Tenemos derecho a que esto tenga que tener un beneficio directo que incluso pudiera intervenir directamente con mi desarrollo personal. De esta manera, pues le damos término a esta segunda parte, este episodio 2 de la temporada 2 del podcast de psicología Ideas with Power, el poder de tus ideas, y te invitamos al siguiente episodio. Les agradezco mucho la atención. Si quieres una asesoría o servicio de terapia, contáctame al correo electrónico davidjimenez@ideaswithpower.com y también sígueme a través de mis redes sociales, YouTube, Instagram, TikTok y Twitter. Búscame como Dr. David Jiménez y en Facebook como David Jiménez Ideas with Power. Muchas gracias y te espero en la siguiente emisión.